la cámara activa. Pues yo la tengo fijada y debe estar, pero tú no sales. Bueno, qué raro, yo la tengo Listo. Ahora sí, activa. ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sigue. Bueno, la jurisdicción es bueno, también se mencionó que la jurisdicción es la potestad con la que se hayan revestidos los jueces para la administración de justicia. Que no debemos confundir jurisdicción con competencia. Eso estábamos hablando. Ya, ahora sí, me voy. Ya te vas. Eso fue todo. Listo, Daniela, todo. Pues, pero no mencioné lo de la jurisdicción y ahí supongo que los compañeros lo saben. Lo que dijo de cada una de las jurisdicciones. No, pero continúa. ¿Quieres continuar o lo vas a dejar ahí? Ya lo dejo aquí, sí. Listo. Mira, te voy a dar un 3-5 hasta ahí. ¿Algún otro voluntario? Profe, yo puedo Usted continuar estaba calificando, profe. con lo que decía Daniela. A ver. Bueno, Daniela nos habló Porque va a de intervenir. Vaya. Sí, señor. Daniela nos estaba hablando pues de las jurisdicciones. Hasta allí decíamos que esa jurisdicción es esa, digamos, facultad de administrar justicia que se divide en varios campos, dependiendo pues el tema. Entonces tenemos a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción constitucional, tenemos la jurisdicción contenciosa administrativa y pues la especial. La jurisdicción constitucional, que es la primerita de la cual hablamos, se encarga pues claramente de velar por el buen funcionamiento de los derechos fundamentales y de que la Constitución se respete, o sea, lo que allí dice, de garantizarle los derechos a las personas, y pues el órgano rector, el máximo órgano, es la Eso, Corte Dayana, Constitucional. no fue exactamente lo que dijimos de la jurisdicción. Cuando hablamos de la jurisdicción, ¿de qué conocen la jurisdicción? ¿De qué conocen esa jurisdicción? Sí, La constitucional, pues sí. conoce de los asuntos constitucionales, lo que tiene que ver con la Constitución, con los derechos, claro está. Mm, mm. Bueno, y Conoce, decíamos que pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Pero que conoce de qué? La Constitución, o sea, ¿cómo se puede conocer de la Constitución? o sea, lo que busca es velar porque lo que está establecido en la Constitución no se viole, porque las No, no, ella, personas... no, ella novela eso, no, vamos a hablar de qué conoce esa jurisdicción, exactamente. Bueno, aparte de eso, bueno, el control de las normas, se ¿De qué encarga del control de qué norma? de las constitucionales, Ujú. de las normas también, las que están en firme en la Constitución, y todas esas, es lo que encierra la Constitución política. Ujú. Muy general, ¿no? ¿Qué es un control constitucional? Bueno, un control constitucional, de alguna u otra manera, es ese, digamos, ese seguimiento que se hace de las normas constitucionales para que éstas puedan tener, digamos, un equilibrio y no puedan ser violadas por las personas y que en caso de ser así se pueda dar una sanción o un tipo de control a esas personas que de alguna u otra manera las están violando. Dayana, el control constitucional no se aplica a la Constitución. ¿Okay? Sí, el control constitucional se aplica a las normas de rango inferior a la Constitución. ¿Listo? Porque yo no voy a declarar inexequible una norma constitucional, porque ¿con qué la comparo? ¿Ves? Yo declaro inexequible una norma de rango legal porque
no puede ir en contra de la Constitución porque la comparo con la norma constitucional. Listo. Entonces el control se aplica a las demás normas, menos la de rango constitucional. Ahora, cuando se pide un acto legislativo, sí tiene un control por parte de la Constitución por la forma como se haya adoptado. Listo. Vale. Sí, sí estamos. Ok, continúa. Bueno, estaba diciendo que pues aquí es la Corte Constitucional el máximo órgano y que de alguna u otra manera también es el órgano de cierre de las demás jurisdicciones, pero no solamente ese es el órgano que pues podemos encontrar dentro de esta jurisdicción, pues también Porque están los jueces. eso de alguna u otra manera lo dices bien, pero ¿cómo así sería el órgano de cierre de las otras jurisdicciones? Por ejemplo, porque cuando, por ejemplo, estamos viendo que se está realizando o se está resolviendo un caso dentro de, por ejemplo, la Corte Suprema, y ese caso que se está resolviendo viene y atenta contra alguna norma velada por la jurisdicción constitucional, esta entra enseguida como interviniente así, o sea, es como que como por decir, sin importar la Corte Suprema, ella va a entrar a defender eso que se está violando y que a ella no le interesa que se viole. ¿Ella quién? La Corte Constitucional. Pero fíjate que tú cuando dices tú entra enseguida, no es. No es que venga, la Corte Constitucional, Corte Suprema está resolviendo un caso ahora y ahí hay una violación de derecho fundamental y entonces nosotros podemos entrar sin que nos llamen, no. Lo que se ha dicho es que si esos actos son atacados porque van en contra de la Constitución, entonces cuando la Corte va a entrar a conocer. Porque acuérdate que la Administración de Justicia es rogada en principio, ¿no? Hay algunos actos que son automáticos, como lo que te dije ahorita, de los actos legislativos, como de leyes estatutarias, que tienen un control automático. Eso es diferente, pero inclusive no entran enseguida, sino cuando se le envían a la Corte. Listo. O sea, porque siendo la justicia rogada, tienes que accionar y una vez que se presente la acción, pues conoce la Corte, pero no es que entre enseguida, así como lo dijimos. ¿Listo? Okay. ¿Sí estamos? Bueno, continúa. Bueno, también decía que son los jueces quienes, los jueces también pueden ser órganos de esta jurisdicción desde el momento en que conocen casos constitucionales, como por ejemplo que les toque mirar una acción de tutela o algún tipo de estas acciones. También hablábamos de la jurisdicción ordinaria, que se encarga de conocer acerca de las dificultades o de los conflictos que se presentan entre los particulares y en algunos casos entre particulares y algún funcionario público, pero que en el momento del conflicto se encuentre como un particular. Y aquí pues el órgano, digámoslo así, el órgano de cabeza es la Corte Suprema de Justicia, la cual... El órgano de cierre, pero vamos a hacer una precisión ahí porque quiero que lleven eso muy claro, que no es un funcionario público, una entidad pública. O el funcionario público si actúa en nombre de la entidad, pero en ese momento actúa como particular. Listo, o sea, son entidades públicas. Bueno. Sí, por eso era que tenía una duda que le iba a preguntar después, porque en la jurisdicción contenciosa administrativa dice que pues también se puede presentar entre un particular y un funcionario público. Entonces yo decía, pero entonces la veran las dos, o no sé, entonces fue como sí, que... No entre particulares, funcionarios públicos, entidades públicas. Ajá, okay. Entidades públicas. Porque mira, los funcionarios públicos en sus actos normales son meros particulares. Salvo cuando están en ejercicio de sus funciones, entonces sí actúan pero en nombre de la entidad. ¿Listo? Listo, y ahora sí. Okay. Bueno, entonces esa Corte Suprema pues se divide en unas salas de casación, como es la sala de casación civil, la penal y la laboral. ¿Por qué? También, ¿Por qué? Porque se necesita que, o sea, la Corte se divide en eso para poder hacer, digamos, tener un ordenamiento de los distintos casos que se van a llevar, porque pues, no se puede, por ejemplo, si llegan varios casos de laboral, de civil, de penal, una sola sala, digamos, estar aturdida de tantos casos. Entonces, por eso se hace esa organización para llevar un orden, que cada sala se encargue de los temas correspondientes
en este caso, a la competencia que toque, si es la civil, la penal, o en este caso la laboral. Oye, Dayana, tu discurso me gusta, pero porque la sacas, tratas de sacarla, pues darle la explicación a la cosa, pero a veces no está hilado. Y entonces, porque es que esa no es la razón. O sea, porque te ha aturdido algo, no. Es más, en su misma especialidad puede estar congestionado. Lo que pasa es que en la jurisdicción ordinaria se divide en ramas del derecho, en especialización, en ramas especializadas. Listo, esa es la razón. No es por el cúmulo de procesos. No. Listo. Eso que tú dijiste son especialidades. Civil, laboral, familia, penal. Listo. Entonces, por eso se conforman las salas de casación en esa especialidad. ¿Listo? Listo. Bien, listo. Bueno. ¿Continúo? Dejamos. Sí, si quieres continuar, listo. Bueno, ya termino esa y ya. Bueno, el otro órgano pues son los tribunales superiores, y pues de último también tenemos a lo que tiene que ver con los jueces también, que tenemos a los jueces promiscuos, donde podemos encontrar a los jueces municipales promiscuos y a los jueces de pequeñas causas, que solamente pues se encargan de lo que tiene que ver con la especialidad civil. Y también tenemos a los jueces del circuito, como son los jueces del circuito en materia penal, en materia civil. No, espérate, no te puedo dejar continuar, porque es que ahí hay algunas imprecisiones. Me dijiste que de las pequeñas causas conocen de qué. De civil. No, hay pequeñas causas laborales también. No sabía, profe. Sí hay. Inclusive aquí hay jueces de pequeñas causas laborales, jueces de pequeñas causas civiles. ¿Sí? Pero te volaste, pero te brincaste, o sea, no le diste el orden ese descendente, sino que te pasaste, mira, te pasaste de los tribunales a los promiscuos, ahí no me dijiste categoría, después pasaste a los pequeñas causas, o sea, te volaste el orden ese que va descendiendo. Vale. Vamos a dejarle a ese al que venga. Te doy un 3-5 también. ¿Alguien más? Voluntarios. No olviden que si no hay voluntario empezamos a sacar. Aquí ya tengo el listado. Pero que por ahí había otra persona voluntaria, ¿no? Sí, vamos a sacar por número entonces. Si ya salió, entonces el que continúa. Diana, ¿me haces el favor? ¿Me das un número del 1 al 52? El 25. El 25 dice que es... Oye, el 25 eres tú. Oye, ¿qué va? Sí. Bueno, como dijimos que el que sigue, entonces es Talía González. Talía. Soy yo, profe. Listo, ¿Sí me Talía. escucha? Sí, te estoy escuchando fuerte y claro. Talía, ya sabes, ¿tiene algún texto en tu pantalla? No, señor, tengo la llamada. Listo. Talía, solo te concentras en la cámara, ¿ok? Vamos a hablar entonces a continuar ahí en la jurisdicción ordinaria que quedó ahí. Vamos a continuar. Bueno, Sí. seguirían los tribunales superiores del No, distrito. vamos a empezar con la jurisdicción ordinaria. Háblame de eso, de que conoce. Bueno, la jurisdicción ordinaria conoce los conflictos que se presentan entre los particulares o una entidad pública y un particular cuando esta entidad se encuentra desempeñando funciones particulares. Pero comúnmente lo que conocen son los conflictos entre los particulares. Esta jurisdicción se divide en unas competencias especializadas, que son la civil, laboral, penal y familia. Bueno, esta jurisdicción se compone, el máximo órgano de cierre, es la Corte Suprema de Justicia. Esta se subdivide o se divide en
en una sala de casación, que es la sala de casación penal, la sala de casación laboral, la sala de casación civil y agraria, que también conoce asuntos de familia. Bueno, usted dijo que ya que las salas de casación se dan porque son especializadas. Después viene, ahora sí, en los tribunales superiores, como órganos de esta jurisdicción, que son los tribunales superiores del distrito. Estos distritos comúnmente coinciden con un departamento, aunque no siempre es así, porque tenemos la excepción que es el tribunal en Cundinamarca, pues que hay dos tribunales. Bueno, estos tribunales conocen de asuntos de civil, laboral, penal y de familia. Luego están los... No, entonces se dividen en qué, Talía, los tribunales. ¿En qué se civil, dividen? ¿Pero qué son esos? los jueces, No, los tribunales, sí, se dividen en salas. salas, Sala, disculpe. sala civil, sala laboral, sala penal, sala familia. Listo. Bueno, luego siguen los jueces del circuito. Estos se dividen en, los juzgados se dividen en penal, civil, laboral y de familia, y están los jueces promiscuos. Estos jueces conocen de más de una especialidad en derecho. Tenemos que los circuitos los circuitos judiciales son una agrupación de municipios. Aquí, por ejemplo, el circuito de Sincelejo es una agrupación de municipios. Y que aquí en Sucre hay 5 circuitos. Tenemos, por último, si no estoy mal, que son los jueces municipales. Estos jueces, Pero hay jueces promiscuos del circuito, ¿no? sí, yo los menté. Sí. Yo dije, ¿Y por qué son promiscuos? porque conocen varias especialidades en derecho. Bueno, ahora Vale. sí, los jueces municipales están los jueces penales, civiles y los jueces promiscuos también. Bueno, y también pueden haber los jueces de pequeñas causas y competencias múltiples, que estos conocen de laboral y civil. Hablamos también de la jurisdicción indígena, que resuelven o conocen los conflictos que se presentan conocen los conflictos que se presentan en el territorio donde ellos tengan su jurisdicción. Y también por último, hablamos de la jurisdicción de paz, que estos no fallan en derecho, sino que fallan en equidad, que son ad honorem, pues no reciben pago y no necesariamente tienen que ser abogados. Listo. Y ya terminaste con las jurisdicciones. No hay más jurisdicción. No, sí, tenemos la jurisdicción penal militar, que esta jurisdicción es la que conoce de las fuerzas, de los conflictos de los asuntos que se presenten con respecto a las Fuerzas Armadas. Y bueno, si no estoy mal, el órgano de cierre es la jurisdicción ordinaria. El órgano de cierre es la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero olvidaron una jurisdicción y es la contenciosa administrativa. Hablo sobre eso. No, deja ver si hay alguien. Te doy 3.8. ¿Algún otro voluntario? Aprovechen, jóvenes,
esta oportunidad, que apenas es repasar la clase anterior. La idea es que, sí, Juan Carlos dice, también se olvidó de la JEP, que era de una jurisdicción especial, la Jurisdicción Especial de Paz, para tomar una nota, pues, y al mismo tiempo van repasando, ¿no? Porque esa es la intencionalidad que yo le doy. Además que facilita tomar una nota, porque permanezca repasando. Ya sabes que si no hay voluntario, pues vamos a preguntar. Hoy vamos a dejar las preguntas aquí, porque puedo preguntar hasta 5 que respondan. Si no responden, pues seguimos preguntando, seguimos sacando. Pero vamos a continuar. Vamos a pasar a lo que es la competencia. A lo que es la competencia. Bien. Un momento y guardo esto. Bien, continuemos. Competencia. La competencia se dice que es la medida de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque la jurisdicción es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia a través de sus jueces. Y los jueces lo que tienen es competencia. ¿Listo? Entonces, la competencia es definida por la ley. Por la ley. Y se dice que la competencia es la facultad que la ley le otorga a un determinado juez, oigan eso, para conocer de determinado asunto. O sea que ya, por eso se dice que es la medida de la competencia, porque ya aterrizamos en un caso particular. Ya aterrizamos en casos particulares. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, a ustedes como abogados, manejar? Y que lo van a manejar. Entonces, si decimos que la competencia es la facultad que otorga la ley, porque es la ley la que regula la competencia, que le otorga la ley a un determinado juez para conocer de determinado asunto, es porque nosotros vamos a poder determinar, bueno, este caso que me llegó a la oficina, ¿a qué juez se lo llevo? Eso es lo que vamos a aprender aquí. ¿Listo? Y para determinar eso, se van a usar unos factores de competencia que deben ser concurrentes. Unos factores de competencia que deben ser concurrentes. Vamos a estudiar 5 factores de competencia, jóvenes. El factor subjetivo, el factor objetivo, el factor territorial, el factor funcional y el factor conexión. Repito, factor subjetivo, aunque después lo vamos a desarrollar cada uno de ellos, lo voy a repetir. Factor subjetivo, factor objetivo, factor territorial, factor funcional y factor conexión. Profesor, una pregunta. Hágala. Ahí no, dentro del subjetivo entraría la cuantía. No, ya vamos a desarrollar eso, Ellen. No te desesperes, ya vamos ok. para allá. Es que todo lo vamos a desarrollar. ¿Listo? Listo. En el subjetivo ya lo acabamos de ver, porque el subjetivo tiene su incidencia en las jurisdicciones. Cuando hablamos de subjetivo, hablamos de la condición de los sujetos procesales, la calidad de los sujetos procesales.
Miren que ahorita cuando hablábamos de la jurisdicción contenciosa administrativa, decíamos, resuelve los conflictos, conoce de los conflictos que se dan entre entidades públicas, entre una entidad pública y un particular, o entre particulares siempre que alguno de ellos tenga funciones públicas. Entonces, ahí estamos hablando de calidad de los sujetos calificados, públicos, entidades públicas. Que la jurisdicción ordinaria conoce de los conflictos que se dan entre los particulares. Estamos hablando de los sujetos procesales, de los sujetos que intervienen en el conflicto que vamos a conocer. Entonces, ese es el factor subjetivo. Ahí determinamos el factor subjetivo. ¿Listo? Que toca con la jurisdicción. El factor subjetivo es que asigna la competencia teniendo en cuenta la calidad de las partes. La calidad de las partes. Por eso es subjetivo, referido al sujeto. Entonces, como nuestro curso es de procedimiento civil, siempre que el caso que a usted se le lleve, Daniela, la partecita, ¿cuál? Bueno, factor subjetivo. Lo último que dijo de los factores subjetivos. Listo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el factor subjetivo otorga o asigna la competencia teniendo en cuenta la calidad o condición de las partes. De las partes. ¿Quiénes son las partes? Demandante y demandado. Entonces, teniendo en cuenta esa condición, asigna la competencia. Entonces, si usted le llega un caso y el caso dice que es entre particulares que no cumplen funciones o que cumplen funciones pero públicas, pero que no actúan en función de su cargo, entonces ya saben que el conocimiento es de la jurisdicción ordinaria, porque de eso se conoce. Pero si el caso que le lleva está involucrado en una entidad pública, entonces lo más probable es que conozca la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces fíjense que sí, ese es el factor subjetivo, porque la calidad de las partes va a determinar la competencia del juez. Ojo, estos tres, los tres primeros que vamos a ver deben ser concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que los tres deben estar allí, concurren para determinar la competencia del juez, no así los dos últimos, que es el funcional y el de conexión. Ahora lo vamos a ver. Pasemos entonces al factor objetivo si no hay preguntas sobre el factor subjetivo. Bien, el factor objetivo tiene dos componentes o fueros. Le llamamos componentes o fueros. ¿Cuáles son? La naturaleza o la materia del asunto y el valor de la pretensión. Dos. Una es la naturaleza o materia del asunto, o sea que la competencia del juez se puede asignar por la naturaleza, por el asunto que le lleven a su conocimiento o por el valor de la pretensión. Cuando es por la naturaleza, no se tiene en cuenta para nada el valor de la pretensión. Eso hay que tenerlo claro porque muchas veces los abogados llevan el proceso a un juez por la naturaleza, por la materia, de qué se trata, pero aún así, vienen y les establecen el valor de la pretensión. No hay que hacer. En esos casos no hay que hacer. Listo. Ahora vamos a mirar una norma en el Código General, porque ustedes saben que lo que estamos viendo nosotros aquí es la parte general del Código General del Proceso, donde vamos a establecer eso, la diferencia entre la materia y el valor de la pretensión. Una vez que termine el valor de la pretensión, leemos un artículo donde vamos a encontrar eso. Entonces les decía, cuando se trata de la materia o de la naturaleza del asunto, la ley asigna la competencia del juez en razón a eso. No se tiene en cuenta para nada
el valor de la pretensión. Ejemplo, el código dice que conocen de los matrimonios civiles los jueces civiles municipales. ¿Listo? Ya. Ahí no se tiene en cuenta la cuantía, nada. Usted en la demanda no tiene que llevar cuantía, valor de pretensión y nada de eso, porque ya la ley le está diciendo, mire, el que va a conocer de este asunto es el juez civil municipal. ¿Por qué? Por la materia, por el asunto, por la naturaleza del asunto. Si es un proceso de expropiación, la ley se lo asigna a los jueces civiles de circuito. Listo, puede valer el bien 1 millón, 10 millones, 500 millones, 1000 millones. No tenemos en cuenta para nada el valor de la pretensión, porque la ley dice, esos procesos los conocen los jueces civiles de circuito. O sea que, ¿por qué lo está asignando? La ley lo está asignando directamente por la naturaleza, por el asunto, por la materia de que trata ese asunto. Porque el legislador considera que esos asuntos deben ser conocidos por uno u otro juez. Ahí no se tiene en cuenta para nada el valor de la pretensión. ¿Sí? En cambio que, cuando es por el valor de la pretensión, entonces sí se asigna de acuerdo con lo que usted está pretendiendo que el juez le reconozca. Es un problema es un proceso de responsabilidad. Entonces usted va a pedir que se le indemnice. Listo, a usted pedir que se le indemnice, usted tiene que llevar una pretensión monetaria, una suma. Listo, dependiendo de esa suma, para saber cuál es el juez competente, entonces lo llevamos a una cuantía, porque en el proceso civil se establecen 3 cuantías: mínima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. ¿Listo? La mínima cuantía son aquellos que van hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La menor cuantía son aquellos que van de más de 40 hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la mayor cuantía son aquellos procesos cuya pretensión son superior a 150 salarios mínimos legales vigentes. Repito, mínima cuantía hasta 40, menor cuantía más de 40 hasta 150 y mayor cuantía más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿qué hacemos con esas cuantías? De acuerdo con la pretensión que usted está pidiendo, nos ubicamos en uno de esos 3 rangos y eso hace que le llevemos el proceso a un determinado juez. Ejemplo, si usted está pretendiendo 30 millones de pesos, esos 30 millones de pesos está como en, ya les digo, 4, 36, 35 serían 13 por 9, 27, 33, más o menos como 130, no, como 30 y algo, 37 salarios mínimos más o menos. Alguien que tenga una calculadora ahí rápida para ser más exacto, por favor. 30 millones de pesos entre 908,000. Entre 908,000 pesos, que es el salario mínimo. ¿Quién tiene el dato? 33.03. Eso. Entonces, fíjense, como está por debajo de los 40, o sea, no llega a los 40 porque hasta los 40 es mínima, entonces ya sabemos que ese proceso es de mínima cuantía. Fíjense la operación que hicimos. Tomamos el valor de la pretensión, lo llevamos a salarios mínimos y nos ubicamos en uno de los 3 rangos que yo acabo de decirle. Hasta 40, mínima cuantía. Más de 40 hasta 150, menor cuantía. Y más de 150 salarios, entonces es mayor cuantía. Los de mínima cuantía conocen los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple. Ahora, si en el lugar
no hay estos jueces, porque estos jueces no están en todos los municipios. Cuando en el lugar no hay jueces de pequeñas causas y competencias múltiples, entonces los de mínima cuantía lo conocen los jueces civiles municipales o promiscuos municipales. Después pasamos a un proceso de menor cuantía. Veamos. Mi pretensión es de 120 salarios mínimos, 120 millones de pesos. Profesor, disculpe, ¿puede repetir los jueces en la mínima cuantía? Sí, los de pequeñas causas y competencia múltiple. Pero les dije que en aquellos lugares donde no hay estos jueces, conocen de esos procesos de mínima cuantía los jueces civiles municipales o promiscuos municipales. Mire, estos jueces apenas los hay en ciudades, normalmente capitales de distrito o ciudades grandes que tienen buena demanda del servicio de justicia. Aquí contamos con... Dígame. Profe, cuando no están los jueces de pequeñas causas y competencias múltiples, ¿cuáles son los que están, profe? Me repite, por favor. Sí, con mucho gusto. Conocen los jueces municipales, civiles municipales o promiscuos municipales. Gracias, profe. Y les decía que estos jueces, aquí en Sincelejo hay tres o cuatro jueces de estos de pequeñas causas y competencia múltiple. Pero si ya vamos a Corozal, no hay jueces de pequeñas causas y competencia múltiple. Si vamos a Sagún, no hay jueces de pequeñas causas y competencia múltiple. Entonces, ¿quién conoce ahí los procesos de mínima cuantía? Los jueces promiscuos municipales o los civiles municipales. ¿Listo? Ahora, si el proceso que a ustedes les llegó es de 120 millones de pesos, por favor, ahorita, ¿quién fue el que me colaboró ahí con la calculadora? Profesor, 120 millones de pesos. 133. Alexander. Salario mínimo. 133 salarios mínimos, dice Alexander. Eso nos ubica por debajo de los 150. Por lo tanto, es un proceso de menor cuantía. Los procesos de menor cuantía los conocen los jueces civiles municipales o promiscuos municipales, porque es posible que en el pueblo no exista un juez civil municipal, sino promiscuo municipal. Si nos vamos al distrito de Sincelejo, donde hay jueces civiles municipales apenas es en Sincelejo. En San Marcos, que es capital de circuito, cabecera de circuito, en Corozal, que es cabecera de circuito, en Cincé, que es cabecera de circuito, y en Majagual, que es cabecera de circuito, hay jueces promiscuos municipales. Entonces, ellos conocen de los procesos de menor cuantía. ¿Listo? Conocen de los procesos de menor cuantía. Ahora pasamos a los de mayor cuantía. Un proceso de mayor cuantía. ¿Cómo sé que es un proceso de mayor cuantía? Tomo el valor de la pretensión, vamos a suponer 160, Alexander, 160 millones de pesos, entre 176 salarios mínimos. 176.8 salarios mínimos. Como está por encima de los 150, entonces ya estamos frente a un proceso de mayor cuantía. ¿A quién le llevamos ese proceso? A los jueces civiles de circuito o promiscuo del circuito. Promiscuo ya ustedes saben que es porque conoce de varias áreas del derecho. Entonces, de varias de las especialidades. Entonces, ¿A quién acudimos, profe? a los jueces civiles del circuito o promiscuo del circuito. Categoría circuito. Categoría circuito. Esa es la categoría mía. Yo conozco de los procesos de mayor cuantía cuando son por el valor de la pretensión. Son jueces superiores de los de pequeñas causas y de los civiles municipales. O sea, los jueces civiles de circuito le hacen el control, conocen de los recursos de apelación, de los procesos que conocen los jueces civiles municipales y promiscuos municipales y de los de pequeñas causas y competencia múltiple. Cuando tenga recursos de los pequeñas causas y competencia múltiple. Bien. ¿Hay alguna duda respecto de eso? Claro, clarísimo. Profe, disculpe, ¿podía repetir lo de que los jueces de circuito, los jueces civiles de circuito, qué es lo que hacen con respecto a los jueces civiles municipales?
como son superiores, entonces le hacen el control de lo que ellos deciden a través de los recursos de apelación. Cuando tú tienes un proceso que lo está tramitando un juez civil municipal y él toma una decisión, dicta sentencia o cualquier otra decisión que tenga recurso de apelación, entonces tú puedes interponer ese recurso para que un juez de circuito, civil de circuito o promiscuo de circuito, dependiendo del circuito donde se encuentre, lo pueda revisar. Eso es el control que le hacen los jueces civiles de circuito a los jueces civiles municipales o promiscuos municipales a través de recursos de apelación. Nosotros vamos a ver aquí recursos al final del curso, pero sí alcanzamos a ver recursos donde vamos a mirar eso. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias, profe. Bueno, vamos a buscar un momentico, recoja aquí el código. Vamos a mirar aquí enseguida cuáles son los procesos, los resultados de que conocen los jueces de que estamos hablando. Les voy a necesitar que alguien allá me colabore con el código general del proceso, que tenga ahí a la mano. Y listo, Profe, Paula. profe, antes de que continúe, quisiera que hablara sobre el artículo 338 del Código General del Proceso. ¿Y por qué te fuiste por allá tan lejos? Porque estaba leyendo un documento y dice que hay casos donde hay un interés económico para recurrir a casación y que debe ser de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Alan, ese recursos es justamente lo que estábamos hablando ahorita. Y para que puedas entender eso, bueno, podemos entender, tenemos que ir en forma gradual. El recurso de casación es de las últimas clases que vemos en este curso porque el recurso de lo último es un recurso bastante técnico, bastante exigente. Empezando por ahí, para que tú puedas, si la pretensión es económica, para que puedas tener interés para recurrir en casación, tu pretensión debe ser por lo menos de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, que en este momento tu pretensión debe ser superior a los 908 millones de pesos. Imagínate tú, es un recurso demasiado exigente. Después, además de eso, no se da en toda clase de procesos. Se da apenas en los procesos de conocimiento, en las acciones de grupo y en la sentencia de condena en concreto. O sea, que en los procesos ejecutivos no se da. Pero eso, después vemos unas causales, que hay una causal de violación directa de norma sustancial, violación indirecta de norma sustancial. O sea, eso es algo que tenemos que estudiar allá, pero nos estaríamos adelantando. No sé por qué quieres que hablemos de eso ahora si no es del curso, o sea, no es del tema que estamos tratando ahorita. Yo lo decía era por lo de la cuantía y eso, pero bueno, si usted lo va más adelante no hay problema. No, sí, no, porque eso tú sabes que es gradual. No, pero Sí, la sí. cuantía no tiene que ver nada con esto. Allá es la cuantía para el recurso de casación. Aquí es para conocer de entrada cuando tú vas a presentar la demanda. Listo, recurso de casación, imagínate, porque ya conoció en primera instancia los jueces de circuito, en segunda instancia los jueces, los tribunales, y solo esos procesos que conocen los jueces, los tribunales que van a casación. Y como te dije, no en toda clase de procesos, pero eso lo vemos después cuando ya hayamos agotado todos estos temas anteriores. Bien, entonces alguien que me ayude ahí con el artículo 15, que es donde empieza la competencia, por favor. Ahí vamos a tener. Listo, Paula. ¿Cuál artículo? Bueno, para ver lo que estamos ahorita, de lo que conocen los jueces civiles municipales, los jueces civiles de circuito, los de pequeña causa y competencia múltiple, hay una serie de artículos que nos dicen, y si es por la materia o si es por el valor de la pretensión,
Hay unos artículos en eso. Leemos para explicar esto lo del artículo 15. Paula. Competencia. Cláusula Sí. general o residual de competencia. Corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley o otra jurisdicción. Corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley y a otra especialidad jurisdiccional ordinaria. Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil. Esto se le llama competencia supletoria a esto que estamos leyendo aquí en el artículo 15, que dice, mire, todo asunto que no está atribuido por la ley a otra jurisdicción, llévelo a la jurisdicción ordinaria. Pero después dice, mire, si está en la jurisdicción ordinaria y no sabe a qué especialidad se la llama, entonces se la llama a la especialidad civil. Pero si en esa especialidad civil no está asignado a un juez, entonces se la llevamos a los jueces civiles de circuito. Los jueces civiles de circuito tienen una competencia supletoria de lo que no está atribuido a otro juez, lo conocen los jueces civiles de circuito. Eso es lo que nos está diciendo. Y después entonces sí empezamos desde el artículo 17, los jueces civiles municipales en única instancia. Los procesos pueden tener una o dos instancias. Después vamos a mirar que podrían tener hasta 5, pero eso no es lo que dice la ley, sino que depende del asunto, puede ser conocido por más de un juez. Pero de entrada se habla de la doble instancia. Doble instancia. Hay procesos de única instancia, eso quiere decir que no van a apelación. No lo conoce un juez superior. Hay procesos de primera instancia, cuando usted le dice que un proceso es de primera instancia es porque tiene una segunda instancia, porque la decisión que se tome ahí puede ser recurrida en apelación. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Listo? Entonces, por eso aquí vamos a encontrar la ley que conocen en única instancia. Listo, si conocen en única instancia, porque la decisión que tome ese juez no puede ser apelada, no lo va a conocer un juez superior. Ejemplo. Si lo conocen los jueces civiles municipales o de pequeñas causas, ya sabemos, siendo de única instancia, no lo va a conocer el juez de circuito. Si lo conoce el juez de circuito en única instancia, no lo va a conocer el tribunal. Pero si dice, este proceso lo conoce en primera instancia, es porque si hay una primera, es porque hay una segunda. Entonces, eso sí tienen apelación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Paula, por favor. El artículo 17. Competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Los jueces civiles municipales conocen en única instancia de los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativo. También conocerán... Espera. ¿Hay alguna pregunta ahí? Porque yo les dije ahorita que los procesos de mínima cuantía los conocían los de pequeñas causas y competencia múltiple, pero más adelante viene la aclaración cuando terminemos este artículo. Continúe. Si hubiese estado al pendiente, me hubiesen dicho enseguida, oiga, pero es que aquí eso no fue lo que dijo usted, porque usted dijo que conocían los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple. Adelante, Paula. Paula, adelante. También conocerán de los procesos contenciosos de mínima cuantía por responsabilidad médica de cualquier naturaleza u origen, sin consideración de las partes, salvo las que correspondan a la jurisdicción contenciosa administrativa. Oigan, bueno, paremos para reparar en esto. Allí estamos, como estamos hablando es del factor objetivo que tiene dos componentes o fueros, el de la naturaleza y el del valor de la pretensión. Este último numeral que leyó Paula, ¿a qué fuero corresponde? ¿Qué me dice? Al del valor de la pretensión, porque está hablando de cuantía. Para que se pueda hablar de la cuantía,